A continuación, vamos a presentar al ingeniero Rolando Núñez. Él es profesor aquí en la Universidad Católica, él es ingeniero internacional de soldadura y nos va a dar una ponencia acerca de análisis de falla de uniones soldadas de acero inoxidable bajo requerimientos sanitarios, ¿no? Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias. Ante todo, buenas tardes con la audiencia. Un poco estos temas de análisis de falla, acá en el laboratorio de materiales donde trabajo, son recurrentes. En este caso en particular que voy a exponer el día de hoy, probablemente ustedes con las primeras diapositivas ya se van a dar cuenta de qué es lo que ha fallado. Pero escogí este caso porque tiene una particularidad, que es muy didáctico y nos va a permitir un poco entender el contexto bajo el que está enfocado, ¿no? Que es las aplicaciones, sobre todo en lo que es tuberías para aplicaciones sanitarias. A ver. Muy bien. Los requerimientos de inspección visual de soldadura, cuando hablamos de requerimientos sanitarios, son requerimientos muy particulares, al punto de que podríamos considerar que son requerimientos de alta exigencia, a diferencia de cuando, por ejemplo, inspeccionamos una línea de tubería de procesos. Por ejemplo, en la diapositiva que ven, tenemos los requerimientos que nos brinda AWS 18.1 para lo que es la inspección visual de soldadura en uniones soldadas bajo requerimientos sanitarios. Si se fijan un poco en las diapositivas, podrán observar de que, por ejemplo, los requerimientos de concavidad y los requerimientos de sobremonte en soldadura son muy ajustados. Así como también es parte importante incluso el alineamiento del eje de la soldadura. Este es un patrón, una cartilla de colores, que nos brinda la información de cuál es el nivel aceptable de coloración en la raíz de la soldadura de las tuberías de acero inoxidable, cuando esta raíz es protegida con gas argón. Hasta un nivel 3 de coloración es un nivel aceptable de acuerdo a este código. Ahí observamos de que, por ejemplo, en el nivel 1 y en el nivel 2, la cantidad de oxígeno que hay en el gas argón es bajísima. Estamos hablando de aproximadamente 10 partes por millón y 25 partes por millón. Acá observamos, por ejemplo, dos uniones soldadas reales, en las cuales, aplicando estos criterios de aceptación, por ejemplo, los observados en esta cartilla, en la cartilla de la diapositiva anterior, podemos ver, por ejemplo, que la imagen que ustedes tienen al lado izquierdo, pues se podría considerar un cordón de soldadura aceptable bajo estos requerimientos, mientras que la unión soldada que tienen en el lado derecho, pues realmente sí es una soldadura que tiene serios problemas, debido a que la protección al interior de la tubería no fue la adecuada. Bueno, entonces, acá tenemos a uno de nuestros enfermos que estamos estudiando. En este caso es un conjunto de uniones soldadas entre un accesorio en T, dos reducciones y líneas de tubería. De primera impresión, lo que observamos mediante la técnica de inspección visual es de que el cordón no presenta una muy buena apariencia. Sin embargo, probablemente este sí ha tenido algún tipo de tratamiento mecánico o algún tipo de tratamiento con alguna solución para retirar la termocoloración de la parte superficial. Aquí sí pues observamos de que hay unas zonas en particular que fueron las que presentaron las fallas, fueron donde el líquido que contenían estas tuberías comenzó a emanar o a salir de esta línea de tuberías, y fue por ese motivo que cortaron esta zona, estas secciones, y la trajeron para que pudiéramos analizarlas.
limpiando, haciendo una limpieza, digamos, mejor en estas zonas, se pudo observar de que se podían visualizar algunas discontinuidades, las cuales son compatibles con picaduras, ¿no? Probablemente podríamos pensar también que son porosidades, pero más adelante vamos a ver de que sí realmente es un efecto de pitting en estas uniones soldadas. Parte de la inspección visual pues requiere que utilicemos algunas herramientas de medición. Por ejemplo, acá estamos tratando de medir la altura del refuerzo. Ahora vamos a realizar o realizamos la inspección de la raíz de la soldadura, donde encontramos pues efectivamente graves discontinuidades, ¿no? Por ejemplo, la coloración que encontramos en la raíz estaba muy lejos de los estándares aceptados. Encontramos también defectos como fusión incompleta, que se pueden ver en la diapositiva, en la foto que tienen en el lado derecho. Presencia de unas coloraciones oscuras, las cuales son compatibles con óxidos propios de una raíz que no ha sido protegida de manera adecuada. La otra porción de tubería que nos trajeron, en la cual también se observaron fugas, fue la que ustedes tienen en esta vista. Hay vistas cercanas que nos muestran de que justo en la zona donde falló es en la zona probablemente de finalización del cordón. Limpiamos un poco mejor esta zona y se pudo ver algunos defectos compatibles con lo que vimos en las diapositivas anteriores, con un pitting. Al observar la raíz de esta unión soldada, pues también se pudo encontrar defectos serios en soldadura. Defectos que son compatibles principalmente con una mala protección en la raíz. La inspección visual realizada asistida con unos espejos también nos permite visualizar más claramente estos defectos. Acá una interfase entre una zona mal protegida y una zona que no ha fundido en la raíz. Una técnica de ensayo no destructivo superficial, como la técnica de líquidos penetrantes, es adecuada para este tipo de material, ya que al ser un acero inoxidable austenítico, pues no es susceptible a otros ensayos como partículas magnéticas, por ejemplo. Esta técnica nos reveló pues una densidad importante de discontinuidades, las cuales compatibilizaban mucho con lo que habíamos encontrado tanto en la superficie, como por la inspección visual, como con los defectos que se encuentran en la raíz. Como parte del análisis de falla, pues uno tiene que indagar mucho sobre el material involucrado. En este caso, la caracterización del material es una etapa importante. En este caso en particular, tendríamos que asegurarnos de que la calidad del material utilizado, el material base utilizado en estas uniones, era la que reportaba el cliente. Por ejemplo, acá el análisis químico de varias de las muestras. Por ejemplo, tenemos acá una muestra de la muestra 1, la muestra inicial, la cual constaba la segunda muestra que vimos, en realidad, la cual constaba de una porción de codo y una porción de tubería, nos muestra su composición química. La muestra 2 es aquella en la cual observamos los accesorios tales como la T y las reducciones y los tubos. Y se pudo encontrar que todos estos aceros eran compatibles pues con estas tres especificaciones, ¿no? Todas dentro de la especificación AZTM240, pero con estos tres subtipos, ¿no? Era compatible con un acero inoxidable SAEICI 316, era compatible con un acero inoxidable SAEICI 316 titanio, con un inoxidable tipo 316L y con un inoxidable tipo 321. Respecto a las propiedades mecánicas de este material, también fueron caracterizadas, las cuales compatibilizan muy bien con los requerimientos que nos dan estos códigos.
al igual que las propiedades de dureza. Acá hicimos dureza debido a que algunas partes eran muy pequeñas para poder extraer una probeta de tracción. Entonces, la dureza nos da una buena referencia ya de las propiedades mecánicas. La caracterización de la metalografía, ¿no? Acá una imagen a 100 aumentos y una imagen a 500 aumentos. En la imagen a 100 aumentos no se visualiza muy bien debido a que el grano de este material es muy fino. Una imagen a 500 aumentos pues nos muestra mejor las características, ¿no? Nos muestra que este material es compatible con un acero inoxidable austenítico, tal y cual lo reportan ya los ensayos de caracterización de propiedades mecánicas. Muy bien, y acá, esta macrografía. Esta foto que observamos en la macrografía, pues nos demuestra de que el inicio o la nucleación de estas zonas de falla tienen mucho que ver con los defectos que encontramos en la raíz de la soldadura. Acá vemos pues efectivamente una picadura que se inicia en la raíz de la soldadura y está progresando hacia el exterior, lo cual nos indica de que efectivamente aquellas discontinuidades, ¿no?, que podríamos pensar que son poros, eran efectivamente picaduras que han traspasado todo el material y pues con una característica similar a la que observamos acá. Muy bien, acá hay algo interesante. Era importante también caracterizar qué es lo que estaba ocurriendo en la raíz. Estas zonas oscuras, pues también podríamos caracterizarlas. Para ello utilizamos la microscopía electrónica, ¿no?, con una sonda EDS, la cual nos permitió observar de que efectivamente esta coloración oscura que observamos en la raíz es compatible con óxidos. ¿Pero qué tipo de óxidos? Unos óxidos en los cuales hay contenidos importantes de cromo y de fierro. Pues este tipo de elementos están asociados a un compuesto que es la hematita, ¿no? Solo que una hematita rica en cromo, que es el componente usual, ¿no?, o producto usual de cuando no se hace una buena protección de raíz en una unión soldada. En conclusión de este análisis de falla, pues ninguna de las 7 uniones soldadas que pudimos observar resultó estar aceptable o estar dentro de los códigos o especificaciones indicadas. Se detectaron defectos tan graves como penetración incompleta y presencia de óxidos en la raíz de la soldadura, lo cual fue confirmado con las observaciones hechas en el microscopio electrónico de barrido y en el análisis por EDS, donde se detectó pues la presencia de fierro, oxígeno y cromo. Y como les había comentado, esto es compatible con este compuesto denominado hematita. El análisis químico de cada una de las partes de estos componentes pues nos indicó que los aceros, en este caso, eran compatibles con SAEICI 316, SAEICI 316L y SAEICI 316 titanio, incluso con SAEICI 321. Como conclusión principal de este estudio, pues obtenemos de que el mecanismo de fallo es compatible con un fenómeno de corrosión localizada por picaduras, asistida por defectos de soldadura groseros y deficiente protección con gas de respaldo durante la ejecución de la soldadura. Muy bien, este trabajo pues no hubiera sido posible sin el soporte que obtenemos del CIT de materiales, Laboratorio de Materiales. Muy bien, creo que eso es todo. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? Si alguien del público desea hacer alguna pregunta. Creo que está todo clarísimo. Sí, acá a la derecha. ¿Me podría aclarar qué clase de argán, cuál era el contenido de oxígeno en el gas de argán? ¿Qué clase de gas argón utilizaron? Sí. Es un argón de 99.99% de pureza, según lo que nos informó el cliente en este caso, ¿no? No hicieron ningún análisis sobre respecto al gas. No, tan solo tenía la referencia del certificado de calidad que venía con el producto. Ok, gracias.
¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí al centro. What was the Ese momento. you did this failure analysis on the you did this failure analysis on this material. Can you tell us what the service conditions were, what fluids were going through this pipe, or did I miss that? What was the service condition? What was it, water going through the pipe, or? Correcto. En este caso en particular, el fluido que pasaba al interior era solamente agua. Definitivamente hubiera sido importante hacer un análisis de los contenidos de sales, por ejemplo, en esta agua, lo cual hubiera probablemente podido acelerar este mecanismo de corrosión por picadura. No se tuvo la posibilidad de realizar ello. In my experience, stainless steel piping that is not clean on the inside and free of oxidation in simple water service is going to be subject to this type of attack. So I would encourage those who are listening to be sure in water service that the purge is good and that the inside surfaces of the welds are free from discoloration as much as possible. Thank you. Gracias. ¿Habrá alguna otra pregunta? Me parece. ¿No? Bueno, entonces le damos las gracias al ingeniero Rolando Núñez. Muchas gracias. Le invitamos aquí a la mesa de honor.